que los hacen firmar 30% más de lo que reciben. Es exactamente lo que el general está explicando. La retención por impuestos sobre la renta y la retención por el Seguro Social. No está lo del universal. Para que vean la mala fe, porque cree el león que todos son de su condición. Obreros denuncian que les quitan hasta 30% de su salario y les hacen firmar que es como si lo hubieran recibido completo. Tienen que firmar porque eso es lo que se retiene para el seguro y para el impuesto sobre la renta. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia porque hoy el presidente López Obrador y el ejército mexicano le dan un calladón de boca a todos aquellos que andaban pregonando en las redes sociales, en los periódicos, que el ejército mexicano pide moches a los trabajadores, que un 30 y 35%. Amigos y amigas, y todo eso se vino porque un periodista del Universal le pregunta al presidente López Obrador que qué opinaba de los moches de los soldados. Vamos a ir a ese pequeño video donde hace la pregunta y después nos vamos a ir a la conferencia donde hoy da una explicación punto por punto. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Una especie de moche, se les paga en efectivo, además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, ha habido alrededor de 60 accidentes, van 7 muertos, información propia de la Sedena. Se le pidió información a la Sedena, un posicionamiento sobre este reportaje, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado en el Gabinete de Seguridad o sabía sobre esta situación. No, y le tengo mucha desconfianza al Universal. Es decir, no les creo, porque los del Universal son de estos medios a los que he hecho referencia, que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno y ahora tienen una actitud distinta. Entonces, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno y por lo general se dedican a mentir, a calumniar. Entonces, lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es que es una gran obra que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo, con honestidad, que vamos a terminar en tiempo, en forma, nos vamos a ahorrar como 100,000 millones de pesos. A ver, lo repito, nos vamos a ahorrar los mexicanos con esa decisión que tomamos 100,000 millones de pesos. Ahora sí vamos a ir a la explicación que da el ejército mexicano sobre estos chismes de los periódicos que hoy están en contra del presidente. Amigos y amigas, yo estoy seguro que esta información no va a salir en esos periódicos, no va a salir en las televisoras, no lo van a decir en la radio porque ya los conocemos, que están muy enojados porque hoy ya el presidente no les da los millones y millones que los presidentes anteriores les daban.
Vamos a ir a la conferencia. Es un poco largo el video, pero te invito a que lo veas. Está muy bueno, muy interesante, muy informativo. El día de hoy vamos a informar, como se acordó, sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto se deriva de una denuncia que hizo el periódico Universal, así a la ligera, por coraje, porque son opositores al gobierno que represento, a partir de que pues ya no tienen las canonjías, los privilegios que se les daban anteriormente, sobre todo el dinero del presupuesto público que se les canalizaba para publicidad y otro tipo de prebendas. Entonces son opositores, siempre van a ser respetados, no hay censura, se va a garantizar la libertad de expresión, no se va a perseguir a nadie, no lo hemos hecho, ni se aplicará ninguna política represiva en contra de los medios de información. Pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y a informar al pueblo para que el gobierno no sea rehén de grupos de intereses creados, que eran los que antes mandaban y eran los que protegían a los que robaban, porque lo que imperaba era la corrupción. Y para poder llevar a cabo el atraco, el saqueo, los robos al presupuesto, se necesitaba contar con la complicidad de los medios de información, que se dedicaban a obedecer y a callar como vasallos. Por eso no se denunciaba nada, el tema de la corrupción en México no se abordaba en los medios de información. Es hasta ahora que nosotros nos hemos propuesto como parte fundamental de la Cuarta Transformación desterrar la corrupción de nuestro país. Y esto ha significado acabar con privilegios y con estas relaciones de complicidad que existían. Por eso constantemente los ataques en los medios de información, casi en todos, y en especial en los medios de información convencionales, los periódicos, la radio, la televisión, con honrosas excepciones, pero por lo general están muy molestos porque recibían mucho dinero de los gobiernos del periodo neoliberal y ahora ya no es así, ya esto es distinto y por eso quedamos en aclarar lo de el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, no solo para aclarar esta denuncia, sino porque nos importa mucho que la gente, que todo el pueblo sepa
que se trata de una gran obra que tiene 3 elementos que la distinguen. Primero, la calidad de la obra. Es de las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo. Segundo, el tiempo de construcción. Y tercero, el costo, porque no hay corrupción. Estamos hablando de un ahorro de la obra de 225,000 millones de pesos. Pero como se le agregan los 100,000 que se tuvieron que destinar al pago de los contratos que se habían contraído con las empresas por el nuevo aeropuerto de Texcoco o el proyecto de Texcoco, de todas maneras, agregándole los 100,000, son 175,000 millones para 300,000 que tenían estimado que iba a costar el proyecto de Texcoco. Son 125,000 millones de ahorros. Decía yo que con eso casi se está financiando, pues muy cercano a lo que va a costar el Tren Maya. Nada más para tener una idea de lo importante que es desterrar la corrupción. El problema no es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Es que se robaban mucho, casi todo, no le llegaba nada al pueblo, no le transferían recursos del presupuesto, todo era en beneficio de una minoría rapaz. El gobierno era un comité al servicio de una minoría, no representaba al pueblo. Entonces, ese es el gran cambio que se está llevando a cabo. Entonces, cuesta mucho trabajo que los que medraban, los que vivían con privilegios al amparo del poder público, acepten que ya son otros tiempos y que tenemos que limpiar de corrupción al gobierno y a los grupos de potentados que estaban acostumbrados a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Pero vamos avanzando, la gente lo está entendiendo muy bien. ¿Cómo no lo va a entender si todos sabían de que había corrupción? Todos. Pero imagínense cuánta conciencia han tomado quienes no recibían nada y ahora están recibiendo beneficios. Son los que más han asimilado de que imperaba la corrupción, porque ahora están recibiendo lo que antes se les negaba, porque se destinaba a beneficiar a minorías, a toda la estructura piramidal de poder, los potentados,
los que realmente mandaban, los que se sentían los dueños de México, sus empleados, gobernantes, legisladores, jueces, magistrados, ministros, hasta presidentes de la República, peleles, títeres, en una escala abajo, los medios de información, porque se necesitaba el aplauso, la justificación del atraco. Y todavía más abajo de esa pirámide de poder, los intelectuales alcahuetes, los intelectuales orgánicos, que tenían que convencer con sofismas, con pseudos teorías de que era importante la privatización, de que era importante el que se liberara el mercado, que era muy importante la libertad, sobre todo la libertad del zorro en el gallinero, que no había que proteger al pueblo, que el Estado debía de desaparecer o diluirse, pero no meterse en promover el desarrollo. Todo eso lo fueron elaborando y que además había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y que eso del nacionalismo era anacrónico. Que era cosa del pasado, que era importante la modernidad. Nosotros queremos la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos, no la modernidad para beneficio de las minorías. No convertir deudas privadas de unos cuantos en épocas de crisis en deuda pública. Pues eso es lo que ya no existe y ahora estamos aplicando una nueva política económica, lo que nosotros denominamos la economía moral, y va saliendo adelante el país y estamos logrando esa transformación de manera pacífica, y es una regla de oro la transparencia. Por eso es esta rueda de prensa de todos los días y por eso vamos a aclarar, vamos a informar el día de hoy, que era algo también que no se hacía, no se le informaba al pueblo. Muchísimas cosas se desconocían, porque la política, según los potentados, era asunto de los políticos, no asunto de todos. Ahora es distinto. Ahora la política es asunto de todos, todos participamos, todos nos informamos, se garantiza el derecho a la información. Entonces vamos a pedirle al general secretario que nos informe y también al general Vallejo sobre cómo va el avance de esta importante obra, el aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias. Con permiso, señor presidente, buenos días. Bien, haremos un informe sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Yo voy a informar inicialmente sobre los antecedentes de este campo militar de Santa Lucía. Por favor, la siguiente, por favor.
Bien, en 1941, el gobierno del Estado de México decretó la cesión de la Hacienda de Santa Lucía a la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de crear la Escuela para el Hijo del Soldado, proyecto que no se pudo materializar, pero en ese mismo año, en el 41, y ante la necesidad de separar las operaciones aéreas civiles y militares, la Hacienda es destinada para la construcción de un nuevo campo aéreo militar que fuera exclusivo para la Fuerza Aérea Mexicana, dando origen a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, hace 80 años. En el 59, hace 62 años, se llevó a cabo la entrega oficial de la ex Hacienda, alojando al cuartel general de la región aérea del Centro. Y en 1998, hace 23 años, pasa su revista de entrada en ese campo militar, el cuartel general de la 37 zona militar, alojando diversas unidades operativas, administrativas, logísticas, planteles militares, un hospital militar y unidades habitacionales militares que eran utilizadas por todo el personal que laboraba en ese campo militar. La base aérea militar número 1 realizaba sus operaciones aéreas alineadas con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, las pistas de ambas instalaciones tienen la misma orientación, lo que permitía realizar operaciones sin tener interferencia una de la otra. De haberse construido el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, las operaciones aéreas de nuestra base interferirían en el despegue, aterrizaje y patrones de espera. Únicamente se estaría en posibilidad de realizar operaciones con helicópteros y que no rebasaran los 2.743 metros en altura. Lo anterior nos obligaba al cierre de esta base aérea, considerada como el bastión estratégico de la Fuerza Aérea, por ser el principal centro de acopio en la aplicación del Plan DN3C, cuyo objetivo es captar en gran escala las donaciones de víveres y material de ayuda humanitaria para su oportuna distribución por medios aéreos a toda la República Mexicana o inclusive al extranjero. Para no interferir con las operaciones aéreas de despegue y aterrizaje, se contemplaba que los helicópteros permanecerían ahí en la base aérea militar número 1, en Santa Lucía. Los aviones F-5 y Embraer, que son los destinados a la defensa del espacio aéreo y a la vigilancia del mismo, se reubicarían a instalaciones que tendríamos que construir en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, y toda la parte de aviones de transporte, es decir, los aviones Hércules, los Caza, los Boeing, que transportan tanto personal como carga, pues tendrían que operar desde nuestra base aérea militar número 5 en Zapopan, Jalisco, por tener las condiciones de la pista y de instalaciones para poder desarrollar los hangares que se requerían para esas aeronaves. Esta situación implicaría también desarticular el principal sistema logístico aéreo ubicado en esta base aérea militar número 1, empleando para el despegue y la movilización estratégica, como ya mencioné, de recursos humanos y materiales necesarios para actuar de forma ininterrumpida en actividades operativas en todo el país, logísticas, el plan DN3 y ayuda humanitaria, como lo cité, en cualquier parte del territorio o fuera del país. De operar desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro, hubiera limitado la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria, de material, de material de vuelo y personal de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea. Lo mismo nos hubiera pasado con la aviación de transporte y carga que llevaríamos hacia la ciudad de Zapopan. El campo militar de Santa Lucía, hablando de la construcción y reubicación de instalaciones, esta contaba
con una superficie de 2.331 hectáreas, por lo que para materializar el aeropuerto, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue necesario primeramente ampliar esa extensión a 3.740 hectáreas, 1.409 hectáreas más. Diseñar la instalación aeroportuaria y las instalaciones militares del campo militar. Cabe mencionar que donde se encontraban ubicadas las instalaciones militares fue necesario construir la pista de aterrizaje y la torre de control del aeropuerto, debido a que su ubicación permitía la orientación de la pista para operar simultáneamente en forma segura con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que implicó demoler la totalidad de instalaciones militares y proceder a su construcción en otra parte del mismo campo militar, ubicada hacia el sur del mismo. ¿Cuál es la importancia estratégica de la base en la actualidad? Esta base ya construida, inaugurada por el señor presidente el Día de la Fuerza Aérea, el 10 de febrero pasado. Esta importancia radica en los siguientes aspectos. Está ubicada en el corazón estratégico del país, concentrando diversas unidades aéreas como son de transporte estratégico, de defensa aérea, helicópteros, vigilancia aérea, entre otros, prestando apoyo a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados, tales como vigilancia de ductos y otras misiones que cumple personal del Ejército y Fuerza Aérea. Alberga planteles militares donde se adiestra personal militar de forma realista, aprovechando las instalaciones en el más nivel superior que tenemos en especialización dentro de la Fuerza Aérea. Ahí se encuentra un plantel que prepara a nuestro personal para poder atender el mantenimiento de todos nuestros aviones. Es el principal centro nacional de acopio en la aplicación del Plan DN3, cuyo objeto es captar en gran escala las donaciones de víveres. Ahí tenemos ahora un gran centro de acopio, es un gran hangar que nos permite tener una mayor capacidad para la atención del Plan DN3 y poder auxiliar a la población en caso de desastre y también llevar la ayuda humanitaria a los países que así lo requieran. Su ubicación, yuxtapuesta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, permitirá que las aeronaves militares puedan emplear las pistas de aterrizaje de la aviación comercial y, por otra parte, aeronaves civiles, en caso de necesidades, puedan hacer uso de la pista militar, complementándose y fortaleciéndose ambas operaciones, civiles y militares. La concentración de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional en la base aérea militar número 1 facilita la sinergia y mejora la eficiencia en el empleo de recursos humanos y materiales. Contrariamente, si esta base militar hubiera sido reubicada, sus organismos habrían sido divididos en al menos 3 locaciones diferentes, afectando el tiempo de reacción y la capacidad de concentración del esfuerzo del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos y en otras dependencias del Ejecutivo Federal ante cualquier emergencia nacional. Estos son los antecedentes de nuestra base aérea militar, de nuestro campo militar de Santa Lucía, y dejo la palabra al general Vallejo para que explique el proyecto del aeropuerto. Gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días a todos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un conjunto aeronáutico en construcción con capacidad de desarrollo para todos los ámbitos de negocio. Está siendo materializado conjuntamente con una red de transporte multimodal que garantiza la conectividad y la movilidad eficiente y segura, y con una gran capacidad de crecimiento para un horizonte de 50 años o más. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a ser un aeropuerto de clase mundial. Así se ha proyectado y así se está construyendo, que va a otorgar
a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico e internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo. La construcción de esta instalación nace de la urgencia que tenemos de aliviar la congestión del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso nos obliga a actuar con rapidez y precisión de ejecución, respetando la normatividad que establecen las leyes de la materia, tanto nacionales como internacionales, y respetando y dando cumplimiento a las directivas que nos dio el señor Presidente de la República. Construir un aeropuerto que sea muy funcional, austero, pero no en su equipamiento, sino alejado del dispendio y de lo suntuoso, vistoso y en el menor tiempo posible, alejado de actos de corrupción y evitando el dispendio de recursos públicos. Esas son las directivas con las que desde hace 2 años hemos estado construyendo este complejo aeroportuario para beneficio de todos los mexicanos. Esta obra, hay que referirlo claramente, es viable, técnica, legal, social y financieramente. Esta obra ha sido diseñada de manera responsable con el entorno ambiental, eficiente energéticamente por el empleo de tecnologías y materiales para hacer un aeropuerto verde, con alta sostenibilidad y resiliente por su naturaleza de infraestructura creada como obra militar, incluyente en su responsabilidad de ordenamiento urbano y cercano por su conectividad a través de medios masivos de transporte. La visión estratégica de la presente administración para dotar al país de un sistema multiaeropuerto, es decir, de un sistema aeroportuario metropolitano, permitió también la construcción, como lo ya refirió mi general secretario, de nuevas instalaciones para la base aérea militar más grande del país, que ya en su promedio tenían más de 70 años de antigüedad. De esta manera, las nuevas instalaciones de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía disponen ahora de una distribución eficiente de espacios, además de equipamiento tecnológico de vanguardia, materiales termoacústicos, generación de energías limpias, sistemas de ahorro de agua, con una proyección de funcionamiento óptimo para los próximos 50 años de operaciones en esta base aérea militar. Asimismo, construimos amplias plataformas, mayores y mejores rodajes y una pista mejor equipada y totalmente iluminada, dotándola de las mejores ayudas para la navegación, incluyendo una terminal de combustibles con los sistemas de controles automatizados de carga y descarga. Ahí podemos ver todos los avances, el antes y después de las instalaciones y todos los alcances que ya han sido cumplimentados en tiempo y forma y dentro del presupuesto. La siguiente, por favor. Hoy es un orgullo poder referirle a la ciudadanía que la base aérea militar número 1, la más importante del país, ya está operando al 100% de su capacidad. Esta nueva infraestructura se traduce en el incremento sustancial de las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado a cualquier parte del país de personal, equipo y material en un tiempo no mayor de 3 horas. Lo anterior para cumplir con las tareas de salvaguardar el espacio aéreo nacional, prestar ayuda a la población civil en casos de desastre, entre otras muchas tareas que se han encomendado a la Fuerza Aérea. Y debo de agregar también que alineamos ahora la gran capacidad de trabajo y adiestramiento de nuestras tripulaciones de vuelo y del personal de apoyo en tierra de la Fuerza Aérea Mexicana con lo moderno y completo del material de vuelo militar de la Fuerza Aérea Mexicana, ahora con una infraestructura moderna que nos permite observar a esto, una base aérea militar, sin temor a equivocarnos, la más moderna y completa de Latinoamérica, en correspondencia con una flota aérea de primer nivel. De tal manera, hemos entregado ya las instalaciones de la nueva ciudad militar
y nos referimos de haber sustituido las antiguas instalaciones para el ejército mexicano de la 37 zona militar jurisdiccionada en Santa Lucía por un nuevo complejo militar. También haber inclusive sustituido el antiguo hospital militar reducido en capacidades por uno más moderno, con más especialidades y más capacidad de camas, construido con tecnología COVID, post-COVID, para atender a nuestros pacientes, no solamente a la familia militar, sino a toda persona que se acerque a recibir servicio médico. También hemos construido los nuevos centros comerciales, escalamos un antiguo edificio para alojamiento de tripulaciones de paso por un nuevo y moderno hotel del Ejército Fuerza Aérea Mexicano que estará en apoyo también del Aeropuerto Internacional, e inclusive material rodante del sistema de ferrocarril militar fue restaurado, recuperado y convertido en un centro histórico-cultural del ferrocarril. Por otra parte, también en base a las instrucciones del señor Presidente de la República y en reconocimiento a la gran cantidad, más de 40,000 piezas paleontológicas rescatadas en estos trabajos de construcción, además del nuevo y moderno Museo Militar de la Aviación, que será un orgullo para el país y el más avanzado en Latinoamérica, se está construyendo un Museo del Mamut con calidad y certificación internacional, donde serán expuestos a toda la ciudadanía. Y también habrá un centro de investigación para extranjeros y alumnos de estas carreras que podrán venir a ver todo lo que se rescató con los trabajos de construcción. Este es un acervo cultural para el pueblo de México. Y bueno, ahí podemos ver la construcción de los campos fotovoltaicos, porque el compromiso conforme al mandato de ley establecido en el Plan Nacional de Desarrollo es producir el 35% de energías limpias en este megaproyecto. La siguiente, por favor. Hemos tenido más de 246 visitas oficiales de diversos actores de la sociedad. En todas ellas, los comentarios han sido muy positivos. Hemos tenido representantes de la Organización Internacional de Aviación Civil, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, del Consejo Internacional de Aeropuertos, de las cámaras de aviación, y los comentarios, como este que pueden observar, por referir solo uno, del ACI, que es el equivalente de la IATA, que es para las aerolíneas. ACI es el equivalente para los aeropuertos, y es la única agrupación que agrupa a 2,000 aeropuertos en el mundo. Y estas son sus referencias, tanto del director general mundial como el de Latinoamérica. No hay ningún país, ni siquiera las naciones árabes, en donde se haya construido un aeropuerto tan rápido, eficiente y con alta calidad como el de Santa Lucía, que ha sido criticado. Y por no decir todos los actores de la aviación, que ahí están las referencias y lo pueden revisar en el canal de YouTube de la construcción de este complejo aeroportuario. La siguiente, por favor. Es más, vamos a poner un video de algunos comentarios, un video muy breve, por favor. Muy contentos de estar aquí, primero Dios, en el 2021, cuando inicia operaciones en el aeropuerto, como lo hemos pronunciado en el pasado. Viva Aerobús tiene el interés de operar en todos los aeropuertos de la zona metropolitana del país, y por supuesto que tenemos el interés de iniciar operaciones aquí en cuanto se nos permita, y por supuesto el aeropuerto esté operativo, ¿no? Solo vemos una gran planeación, mucha organización, mucha coordinación en un proyecto que le hacía mucha falta a nuestro país. No, es un ejemplo, creo que ahora en este país, un proyecto tan importante donde Sedena hoy está participando, ¿no?, como responsable. Un servidor y el equipo de operaciones de Volaris hemos podido atestiguar un avance de más del 40% en la obra, de una obra que verdaderamente va a marcar una pauta increíble en toda la historia de la aviación del país. El día de hoy pude ser testigo de una obra que yo creo que en el muy corto plazo va a ser un orgullo para todos los mexicanos. O sea, vi instalaciones de primer nivel. La visita ha sido muy productiva, nos enseñaron todas las áreas, todo el avance de la obra, que demuestra un conocimiento de quien lo está haciendo acerca de la industria, en específico del quehacer de los aeropuertos. La verdad es que venimos muy impresionados de lo que han logrado en los tiempos que lo han logrado, y el nivel de avance creo que es bastante impresionante. Me sorprendió gratamente. Había estado por aquí en enero y el avance es impresionante.
las instalaciones son de 10. Ya logramos ver también avance en lo que es el área terminal y ansiosos de que llegue el 21 de marzo para poder estrenar este bello aeropuerto. La aproximación estuvo muy bien, se ve que la visibilidad está en buen grado para poder aterrizar y el aterrizaje fue un aterrizaje suave. Creo que la pista tiene el tamaño suficiente y el tamaño correcto para poder operar cualquier tipo de avión. La verdad estoy impresionada, no sabía que iban tan rápido y que tuvieran ya todo este avance. Las instalaciones están muy, muy bonitas y la idea de incorporar toda la cultura mexicana se me hace muy interesante porque es parte de lo que nosotros tenemos y recibir a los clientes, sobre todo a los extranjeros, con esto se me hace muy, muy. Bueno, seguimos, por favor. Vamos a hablar de los datos generales del proyecto. Los trabajos iniciaron el 17 de octubre del 2019. Y tiene como fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Tenemos 886 días para cumplir con la ejecución de este proyecto. Al día de hoy hemos alcanzado la cantidad de 694 días de ejecución y nos restan 192 días. La obra tiene un avance físico del 68.98%. Y es importante mencionar que el avance financiero está muy por debajo del avance físico, un 64.66%. Es decir, hemos gastado 40.995 millones de pesos de manera responsable distribuidos en estos rubros, totalmente transparente, cuánto en mano de obra, cuánto en materiales, en maquinaria, en combustibles, en acarreos y en gastos generales. La siguiente, por favor. ¿A qué corresponde ese 69% que ya hemos hecho? Bueno, son trabajos en la terminal de pasajeros, en el estacionamiento principal, en la terminal intermodal de transporte terrestre, la torre de control de tráfico aéreo, las pistas, plataformas, calles de rodaje, la terminal de combustibles, la barra de habilidad perimetral de seguridad, la reubicación de 32 kilómetros de vía férrea, la construcción de las subestaciones eléctricas principales que ya están operando, las redes hidráulicas y sanitarias, así como la reubicación de todas las instalaciones de la ciudad militar, como lo mencionó mi general secretario, hacia una nueva posición al sur del predio. ¿Qué nos falta por ese 31% restante? Bueno, estamos en proceso de construcción de la terminal de carga internacional y la terminal de carga doméstica, el hotel principal, la base principal de mantenimiento, el MRO, la aviación ejecutiva o aviación general, que se le conoce como el FBO, la terminal comercial de helicópteros, porque tenemos una muy moderna terminal comercial de helicópteros, un centro de convenciones, centros comerciales, estacionamientos, instalaciones para el Servicio Postal Mexicano, centros de respaldo de comunicaciones, acueductos y demás instalaciones de servicio de apoyo al aeropuerto que iniciaron una vez que las instalaciones del Ejército se movieron hacia el sur, hacia sus nuevas instalaciones. Es importante hablar de la situación presupuestal. El presupuesto del proyecto de inversión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, considerado en el análisis costo-beneficio, se ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 19 de diciembre de 2019 con un importe de 79.305 millones de pesos. Sin embargo, en febrero de este año, por requerimientos presupuestales y conforme la directiva presidencial, el presupuesto, una vez revisado, se ajustó por debajo de la banda de los 75,000 millones, quedó en 74.535 millones de pesos, sin modificar los alcances del proyecto, los cuales inclusive han sido superados, y con un periodo de ejecución de 2 años, 5 meses. Sin embargo, recientemente, en medios de comunicación se publicó que la obra se había incrementado en su gasto y el presupuesto ya rondaba más de 84,000 millones de pesos. Pues bien, es cierto que en la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el portal del Sistema de Cartera de Proyectos de Inversión, el monto original del proyecto de inversión se ha incrementado 2 veces basado en la indexación realizada automáticamente por dicha dependencia para proyectos plurianuales, por lo que el monto reflejado en la página de dicha institución ha variado en base a la inflación de manera automática, hasta alcanzar los 8, cada año va siendo escalado, porque así lo hacen ellos para sus proyectos, a 84.956 millones de pesos. La siguiente, por favor. De lo anterior podemos observar
que los porcentajes de indexación que aplicó la Secretaría de Hacienda fueron los siguientes, alrededor de anualizados como del 3.45 y 3.32. ¿Qué representa eso? Una tasa inflacionaria del 6.77 que se traduciría en 5.650 millones de pesos más al proyecto. Esto lo toman otras dependencias o empresas que trabajan en la construcción porque consideran el índice inflacionario. Sin embargo, debemos de ratificarlo y que quede muy claro, Sedena no rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en los 2 años de obra ha tenido que afrontar múltiples incrementos en los costos de materiales, principalmente como el acero, el aluminio, el cobre, ustedes lo conocen, el combustible, la madera, la pintura. Dichos incrementos están siendo afrontados mediante una eficiente administración de recursos. Y también hay que recalcarlo, no solo no se ha escatimado en equipamiento tecnológico, se ha incrementado el gasto en equipamiento tecnológico para tener un aeropuerto alineado con las mejores prácticas internacionales y a la altura del equipamiento de cualquier aeropuerto de primer nivel en el mundo. Esta Secretaría reafirma su compromiso de concluir en tiempo y forma con el presupuesto asignado de 74.535 millones, porque como lo han visto ustedes, a estas alturas del avance de obra, vamos por debajo del nivel de gasto estimado. Ahora, hablando del diseño y construcción de la IFA, las instalaciones obedecen a un plan maestro que ha sido autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil. Ha sido elaborado en conjunto con expertos nacionales y extranjeros y va a permitir el crecimiento modular y escalable de todos los componentes, tanto en el lado aire como en el lado tierra, de manera funcional en un horizonte de 50 años o más. Y esto es importante mencionarlo, utilizando de manera eficiente el suelo estratégico que fue preservado para tal fin, adquirido como una reserva territorial. Se adquirieron ya más de 1.409 hectáreas. Ello permitirá escalar el aeropuerto a 85 millones de pasajeros anuales, más de 3 millones de toneladas también movidas anualmente. Y aquí vuelvo a citar otra frase del secretario general del Consejo Internacional de Aeropuertos. Le voy a dar lectura textual. Nosotros hemos sido grandes críticos del proceso, porque nunca imaginamos que fueran a entregar lo que están haciendo. Hemos visto los modelos de negocios en América Latina, en donde prometen mucho, pero entregan muy poco. Y aquí, lo que han hecho en 2 años es increíble. La construcción es simple, modular, pero tiene flujo y está bien pensado. Sedena ha aprendido mucho de aeropuertos en muy poco tiempo. Ahora vamos a hablar de empleos. Durante el transcurso de este tiempo de ejecución de obra, hemos generado 116.015 empleos directos, empleos que figuran en nuestras nóminas, que fueron salarios que fueron cubiertos por nosotros, de los cuales actualmente hay cerca de 30.000 activos. Es importante mencionar cómo está desglosado este concepto de salarios. Hemos pagado vía nómina directo al trabajador 8.076 millones de pesos. Hemos enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos sobre la renta 1.213 millones de pesos. Hemos pagado cuotas obreras patronales al Seguro Social y al sistema de admisión para el retiro por 1.070 millones de pesos. Y hemos también cubierto cuotas obreras patronales al Infonavit por 686 millones de pesos. Esto es importante tenerlo como referencia. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo está la relación mano de obra con gasto ejercido? El costo promedio de mano de obra en un proyecto de construcción fluctúa del presupuesto total un 25 a un 35%, dependiendo del tipo de especialización de la obra. Normalmente andará arriba del 30%. En el caso particular de la IFA, actualmente se han pagado, como lo mencioné en la lámina anterior, 11.045 millones de pesos. Eso corresponde a solo el 26.94% del total de gasto en otros rubros. Es decir, estamos en el límite bajo por concepto de pago de mano de obra. Esta distribución de porcentaje no sería posible si existiese un desvío sistemático de recursos por concepto de pago de salarios. Además, el avance financiero que llevamos por debajo del avance físico real apuntala a la evidencia de que se está pagando correctamente lo que corresponde.
Ahora, ¿cómo se integra el salario de un trabajador? Sedena, vamos a hablar, la Sedena realiza la contratación trimestral de cada trabajador de la obra mediante un contrato individual por obra determinada como lo marca la ley, es decir, el trabajador viene y trabaja en el tiempo que dura su especialidad. Cuando se termina de habilitar acero, los fierreros ya no tienen espacio. Cuando se termina de colar estructura, los carpinteros de obra negra que sembraron ya no tienen espacio y llegan otro tipo de trabajadores de la construcción. El pago de la mano de obra se efectúa semanalmente los días sábados, como en cualquier obra. Los salarios se encuentran dentro de la media nacional de la industria de la construcción. No más, no menos, porque no podemos ni pagar más ni menos al trabajador, sino lo correcto. Vamos a poner unos ejemplos. Un ayudante en el Valle de México gana semanalmente 1,800 pesos. Eso es por lo que él se contrata y quieran que le pague. Un albañil se contrata por 3,000 pesos a la semana. Eso es lo que él espera que se le pague el día sábado. Un carpintero de obra negra cobra 3,500 el día sábado, porque eso es por lo que se contrató y espera que se le pague. Claro, estos salarios pueden variar por horas extras y días no laborables, días que no se trata de trabajar o que trabajen días festivos. Pero regresemos, ¿cómo se integra el salario real? Bueno, 67% del salario es lo que se le paga al trabajador. Al trabajador se le paga completo, pero sin embargo, su salario integrado es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Defensa Nacional, como patrón, tiene la obligación, conforme al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, de determinar las cuotas obrero-patronales y enterarlas, el importe total, al Seguro Social. Esto más o menos es el 16%. Por otra parte, también, conforme al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Sedena también debe retener y enterar a la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público el impuesto sobre la renta mensual de los trabajadores. Si sumamos ambos conceptos, a lo que gana el trabajador, la Secretaría debe de aportar un 33% más, que es lo que se deposita, se entera al Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda. De esta manera, al trabajador se le paga en efectivo con lo que él se contrató, pero a él en nómina se le paga más porque se entera a la Federación. De esta manera, bajo este esquema de trabajo, que este es utilizado por todas las instituciones del gobierno que realizan obras por administración directa como nosotros, es decir, que nosotros somos responsables de construir y contratamos a la gente para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia laboral. ¿Por qué no ponen la nota del Universal? Este es el 30% de los moches que mencionó el Universal, que los hacen firmar a los trabajadores, que los hacen firmar 30% más de lo que reciben. Es exactamente lo que el general está explicando. La retención por impuestos sobre la renta y la retención por el Seguro Social. No está lo del Universal. Para que vean la mala fe, porque cree el león que todos son de su condición. Obreros denuncian que les quitan hasta 30% de su salario y les hacen firmar que es como si lo hubieran recibido completo. Tienen que firmar porque eso es lo que se retiene para el seguro y para el impuesto sobre la renta. Adelante, general. Permiso, señor presidente. Hablemos de los comprobantes de nómina. Efectivamente, los archivos que se generan en la obra derivado del pago de nómina tienen una validez legal y en ellos cada trabajador
puede verificar el pago efectuado, mismos que deben ser declarados obligatoriamente ante el SAT, como lo mencionamos anteriormente, para que sean certificados. Es el proceso que se llama timbrado de nómina. Los archivos de nómina se timbran ante el SAT para ser ya notificados legalmente ante esta dependencia, y derivado de ello se genera el comprobante fiscal digital, que es el que firma el trabajador. Ahí es donde el trabajador que gana 3,000 pesos, en el caso de que no tuviera ninguna hora extra en más, se incrementa a 4,400, por lo que la Secretaría debe de pagar por otros conceptos que son para beneficio del propio trabajador y del Estado mexicano. De esta manera, no es congruente decir que el trabajador firma sin ver y que aparte se le incrementa la nómina 30%. Es una dicotomía. Si no sabe lo que cobra, pues ¿cómo va a decir que le subió 30%? Esto nosotros en la obra militar lo informamos constantemente a todos los trabajadores. Sin embargo, hay quienes no lo asimilan o no lo comprenden bien, o bien hay quienes expresan quejas que son tergiversadas con fines tendenciosos. Aquí está el portal del SAT, donde cada trabajador con su RFC puede consultar cuánto la Secretaría le pagó, lo registró ante el SAT y cuánto está pagando de impuestos sobre la renta por él. No se expiden recibos de nómina porque cada trabajador de la obra puede y debe consultar, al igual que nosotros los militares, que tampoco recibimos un recibo físico, sus comprobantes de pago y les proporcionamos el siguiente enlace para que lo verifiquen. Cada quien puede entrar, ustedes inclusive también, todos los que somos asalariados, podemos entrar a esta página www.sat.gov.mx, /declaración, /98720, visor de comprobantes de nómina para los trabajadores, ingresan su RFC y ahí les dicen cuánto cobraron, que debe de corresponder con lo que se les pagó, y ahí aparece también cuánto se enteró Hacienda por concepto de impuestos sobre la renta por producto del trabajo. La siguiente, por favor, perdón, en la anterior, ahí aparecen efectivamente afuera de la obra si hay gente que trata de hacer negocio con los trabajadores, pero ahí tenemos gente, personal nuestro, que le hace saber a la gente que la Secretaría no tiene intermediarios y que se quiera contratar, vaya a nuestros módulos establecidos y evite intermediarios. La siguiente, por favor. Hablemos un poco de la estadística de eventos relacionados con la mano de obra. La prima de riesgo que establece el Seguro Social anualmente para la industria de construcción es la más alta de las industrias, es del 7.58875, casi 7.6%. Es el clase 5, es la tarifa más alta por concepto de riesgo del trabajo, es decir, para cada trabajador en caso de un accidente. La prima de riesgo que el Seguro Social ha establecido para las obras de construcción de la Sedena tiene un factor menor. ¿Por qué? Porque el índice de siniestralidad de las obras militares está muy por debajo del de la media nacional, debido a todas las instalaciones y la infraestructura de seguridad y higiene que tenemos en nuestras obras. De esta manera pueden ver cómo, de la tasa con que se aplica a toda la industria de construcción, la Sedena cada año tiene un ajuste que nos mantiene siempre a la baja de esa tasa. Lo anterior evidencia el bajo nivel de incidencias que Sedena tiene en la construcción de sus obras, aspecto que es reconocido por el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, efectivamente, lamentablemente hemos tenido 5 decesos, pero de los 116,015 trabajadores, el 99.9957% ha estado sin incidencia. Hemos tenido que lamentar el 0.043% de 5 decesos. Normalmente son accidentes de trabajo, quitarse el cable de seguridad cuando está en las alturas, acercarse a una maquinaria pesada sin avisar y por la parte de atrás, tocar un cable de energía eléctrica y cosas de ese tipo que lamentablemente son accidentes del trabajo, pero que la Secretaría de Defensa Nacional, al haber pagado las cuotas correctas del Seguro Social, la familia tendrá el importe correspondiente de pensión para ese trabajador, aparte de una ayuda de la Secretaría. Es necesario recalcarles que por concepto de decesos e incapacidades no existe una relación con el ritmo de los trabajos de obra. Los trabajadores vienen a trabajar su turno. Nosotros tenemos 3 turnos de trabajo. Los que estamos sujetos a la presión somos los ingenieros militares, no los trabajadores civiles.
Y bueno, hablando de incapacidades igual, nuestro promedio semanal de trabajadores en la obra es de casi 32,000 trabajadores y normalmente tenemos 119 incapacidades que van desde enfermedades menores hasta pequeños accidentes del trabajo. Hablemos de quejas y denuncias. De los 116,015 empleos generados, solo tenemos 52 quejas o denuncias relacionadas con asuntos laborales ante diferentes instancias. Se ha presentado una ante la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 16 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y 34 solicitudes de información en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. De estas 52 quejas corresponden a malestar por despido injustificado 28, porque como les dije, se trabaja por hora determinada, no se puede contratar a alguien por tiempo indeterminado. Por cálculo erróneo del finiquito que hacemos al trabajador que culmina su trabajo en la obra, por pagos de finiquitos que requieren ajuste y se les comprueba y se dirime en donde debe dirimirse, ante la autoridad competente. Es necesario mencionarles que no tenemos una sola queja por reporte de quitarle el dinero a los trabajadores. Y también es comentarles que de estas 52 quejas significa que tenemos una queja por cada 2,231 trabajadores. Significa que 2,230 están conformes con lo que ganan y con el trato que reciben en el trabajo. La siguiente, por favor. Sedena es una dependencia que tiene una gran experiencia en el manejo de recursos humanos, tanto militares como civiles, además de la gran fuerza laboral que constituyen los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Existe un gran número de civiles contratados bajo la misma normatividad laboral, como son en hospitales militares, en viveros forestales, en centros comerciales, en obras militares, en operación de conducción de vehículos de combustible, entre otros muchos. Conforme a la normatividad en materia laboral y seguridad social, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en particular en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sabemos que el factor más importante de cualquier organización, porque así nos lo enseñaron nuestros superiores en nuestras escuelas, es el capital humano al cual le debemos de prestar la mayor de las atenciones. Somos los primeros en velar por el pago justo y a tiempo de los salarios de los trabajadores, porque estamos conscientes de que es el principal sustento de sus familias. Reconocemos el esfuerzo con que los trabajadores vienen en la mañana, trabajan horas extras y regresan para llevar el sagrado sustento a sus familias. Lo menos que sería tocar el dinero de los trabajadores. Esta Secretaría ha cumplido y continuará cumpliendo plenamente con lo que estipula la normatividad en materia de trabajo. Ahora, es importante recalcarlo. Una denuncia de cobro de dádivas o comisiones es una acusación muy grave que constituye un posible acto de malversación, extorsión, uso ilícito de atribuciones y facultades y en el caso de nosotros los militares, conforme a la ley de disciplina, es un delito contra el honor militar que debe canalizarse por los cauces oficiales y no a través de denuncias anónimas por medio de redes sociales, periódicos y otros medios de comunicación. En caso de que un trabajador o ex trabajador inclusive considere que son vulnerados sus derechos laborales, tiene expeditas todas las instancias legales para presentar las pruebas y la evidencia documental que permita interponer la denuncia ante las autoridades competentes para que los órganos jurisdiccionales de la Secretaría de la Defensa Nacional actúen contra quien resulte infractor. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ratifica el compromiso institucional ante el señor Presidente de la República, ante el alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y ante el pueblo de México, de actuar de manera transparente, alejado de cualquier acto de corrupción, en la construcción de esta infraestructura estratégica en beneficio del pueblo de México. Es necesario también recalcarles, hablando del aeropuerto, que por lo que se refiere a los trabajos de construcción de la IFA, esta instalación será construida y terminada en tiempo y forma y dentro del presupuesto autorizado.
empleando los mejores materiales de primera calidad con un equipamiento completo en ayudas a la navegación, sistemas, equipos de torre de control y tecnologías de información para una eficiente y segura operación aérea y una mejor experiencia para el pasajero, habiéndose adquirido equipos como los que están dotados los mejores aeropuertos del mundo. La construcción ha sido acompañada por la autoridad civil en materia de aviación, mediante un proceso de precertificación de cada componente que se edifica, y actualmente se están certificando y documentando todas las instalaciones aeroportuarias para sentarse en la publicación de información aeronáutica en el PIA, que es un documento a nivel mundial para que las aerolíneas tengan conocimiento de la infraestructura aeroportuaria de la IFA para realizar operaciones en el mismo. La entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una realidad palpable y sus instalaciones serán entregadas oportunamente a la empresa AIFA S.A. de CB para su operación comercial. ¿Es cuánto, señor secretario? Adelante. Sobre el tema.